Jesús. Acompáñeme por favor al libro de Éxodo. Le voy a pedir paciencia, hermano, porque tengo 3 páginas acá. 3 páginas y no a mano, a computadora es más todavía. Así que le voy a pedir paciencia en el día de hoy para que veamos este tema tan interesante que el Señor nos ha regalado y que a mí de manera particular ya me ha bendecido y sé que a usted podría pasarle lo mismo. Éxodo capítulo 3, verso 7. Es un solo verso, pero yo he notado estadísticamente casi, no soy estadístico el pastor, el estadístico el pastor, pero he notado que cuando el predicador toma un solo verso dura más que cuando toma varios pasajes, porque como que uno se centra a sacarle más el jugo al ese único versículo que cuando toma muchos versos. Y así que tengo 3 páginas aquí, hermano, no se desespere. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen Éxodo 3, versículo 7? Gloria a Jesús. Vamos a leer este verso que dice de la siguiente manera. Luego dijo Yahvé: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor por causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Damos gracias al Señor por su palabra. El título de este mensaje es: ¿habrá Dios visto o escuchado? Pregúntale al que está a tu lado ahí. ¿Habrá Dios visto o escuchado? Gloria a Jesús. Y me gusta siempre ambientar antes de entrar directo al verso para que podamos ponernos en contexto. Este pasaje en el libro de Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento que narra la salida del pueblo de Israel desde Egipto. Y antes de que Dios hablara con Moisés, aunque el texto no va a tratar exclusivamente de Moisés, debemos hablar un poco de Moisés porque es con quien Dios habla y a quien Dios le dice esto. Y va a jugar un papel determinante en lo que Dios nos trae en esta mañana a nuestros corazones. Y el pueblo de Israel había estado en el país de Egipto por muchos años. Tal vez los que han leído el Antiguo Testamento recuerdan que cuando José fue vendido a sus hermanos, pasó un tiempo, luego José pasó a ser la mano derecha del faraón, por lo cual era el segundo en el reino. Y bajo este privilegio, el pueblo de Israel le es asignada una región en Egipto que se encontraba al norte del país, al norte aún de lo que hoy es la capital de Egipto, el Cairo. Y esta región la habían elegido estratégicamente, y digamos que Dios mueve a José y le da sabiduría y le dice al faraón: mira, vamos a hacer algo como para los egipcios, los que trabajan con ganado son abominación, vamos a darle la tierra de Gosén a mis hermanos para que habiten en ella. Entonces, esto que para los egipcios era tal vez un desperdicio, para ellos que se dedicaban a la ganadería, había sido una bendición. Pues la tierra de Gosén, según la ubican los historiadores, los geógrafos y la gente que sabe de esas cosas, estaba ubicada en lo que se llama el delta del Nilo. El delta de un río es como la parte donde el río va desembocando hasta llegar al mar. Obviamente, le doy esto no para dar una clase de geografía, sino para decirle que siendo una región que estaba junto a la desembocadura del río Nilo, uno de los ríos más importantes de esa época, era una región fértil. ¿Me sigue? Dígale que está a su lado: Israel vivió en tierra fértil por muchos años. Obviamente, las ciudades generalmente desde la antigüedad y todavía hoy se forman en torno a los lugares donde se puede producir. Es por eso que en Egipto y en otros países las poblaciones estaban cerca de los ríos, porque los ríos podían servir para irrigar la tierra y por lo tanto poder sembrarla y producir de ella. Esto es muy importante en lo que vamos a aprender hoy, porque Israel vivió en mucho tiempo en tierra fértil. Pero dígale al que está a su lado: pero no era la tierra prometida. ¿Aló? Entonces, ¿qué pasa? Esta gente de Israel vivía en esta tierra. Y quiero señalar algo, y es que muchas veces nosotros leemos la escritura y a veces tenemos esa sensación psicológica de que cuando pasamos de una página a otra, esos eventos acontecieron rápido. Pero a veces usted de una página de la Biblia a la página que está atrás han pasado cientos
de años. De hecho, si usted le hace el ejercicio en el Génesis, habrán pasado probablemente miles de años entre una página y la otra, cuando Dios creó el universo. Porque tal vez nosotros entendemos que Dios creó el universo como nosotros creemos, que un día fue el lunes, otro día fue el martes, miércoles, pero aún la Biblia da a entender que el día de Dios es como 1000 años para nosotros. O sea que es muy probable que aún la creación hayan pasado miles de años. ¿Por qué hago acotación en estos detalles? Es el hecho de que lo que vamos a ver hoy tiene que ver con que en el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Dígale al que está a su lado, si Dios te prometió algo, no te desesperes. Y esta gente vivió en tierra de Gosén por mucho tiempo. Y dice que los que entraron en Egipto fueron alrededor de 70 personas, contando a Jacob. Ya José estaba en Egipto, por lo tanto José no fue contado. Es decir, que Jacob había entrado con sus 11 hijos varones y con los descendientes de ellos, unas 70 personas. Y el mismo Éxodo dice que la generación de Jacob había muerto. Tira sus cálculos. Si entraron los hijos, los niños y el propio Jacob y murieron incluyendo a José, no dice la Biblia cómo murieron. Por lo tanto, es probable que no hayan muerto todos en un mismo día. Es probable que, imagínese una familia del día de hoy. Muere el abuelo, muere el padre, pasan 10 años, muere el hijo, el hermano mayor, pasan 5 años, 20 años. Y posiblemente entre el tiempo en que murió el primero hasta el tiempo que murió el último, y que la Biblia pueda decir que esa generación completa murió, pasaron decenas de años. ¿Aló? Luego dice el mismo Éxodo, usted lo puede revisar luego desde el capítulo 1 hasta el capítulo que estamos tratando, que también el faraón murió. El faraón del cual José era mano derecha. Y dice que pasó el tiempo y luego surgió un faraón que no conocía a José. Diga conmigo, wow. Recuerde que bajo el dominio y la presencia del faraón que conocía a José, el pueblo de Israel fue privilegiado en Egipto. Estaba en buena. Estaba, como decimos acá, en la papa. Pero las cosas cambiaron. Diga conmigo, las cosas cambiaron. Y para que llegara un faraón que no conociera a José, ni su historia, ni su trascendencia, ni las cosas que hizo por el país, debió pasar también mucho tiempo. ¿Aló? Y yo quiero desarrollar este texto, como dicen los que saben de esas cosas, de manera expositiva. Y vamos a ver cada palabra, una por una, cada letra, cada frase, cada oración, para que entendamos una verdad eterna que encierra este pasaje y que nos va a cambiar la vida el día de hoy. Dice, luego dijo Jehová. Y yo preguntaba, ¿luego de qué? ¿Luego de qué? Porque si dice luego, algo había pasado. Y dice, luego dijo Jehová. Y fue primero que Jehová estaba viendo a Moisés que cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro. Moisés estaba en Madián. Y antes de Moisés llegar a Madián habían pasado algunas cositas. Recuerde que le dije que ya hasta que llegó un faraón que no conocía a José había pasado un tiempo. Y luego de Moisés hasta este evento había pasado otro tiempo. Y vamos a verlo un poquito para que usted tenga una idea de qué tiempo había pasado. Este hombre, Moisés, estaba en Madián porque había huido. Y vamos a ir de manera retro. ¿De quién había huido Moisés? ¿Alguien recuerda? Moisés había huido de Faraón. Y hay un detalle importante, que el faraón que quería matar a Moisés era su abuelo. Porque recuerde que cuando el pueblo de Egipto vio que los israelitas se estaban multiplicando sobremanera, dice la Biblia explícitamente que ellos temían que los israelitas fueran más que ellos y más poderosos, y que en el ataque de algún enemigo los israelitas se unieran con el enemigo para derrocar a los egipcios. Y en ese contexto el faraón manda a matar a todo varón, que los varones que nacieran los echaran al mar, que los mataran, que solo las hembras podrían vivir. Y en ese contexto nace Moisés. Entonces
milagrosamente Dios se la ingenia para que Moisés, una vez que fue echado a las aguas por su madre, la hija del faraón que estaba bañándose cerca del río Nilo, lo ve, le encanta, dice que era un niño hermoso. Y entonces justo ahí estaba la hermana de Moisés, que muy probablemente era María, y le dice: te voy a buscar una nodriza de las israelitas para que te amamante al muchacho. Normalmente el tiempo de amamantamiento de los niños era hasta los 3, 4, 5, 6, hasta 7 años. Es decir, que desde el momento en que el pueblo de Israel le cambió la situación, tenga eso en mente, recuerde que estaba en Buena, en la papa, ¿verdad? Con José y su gente. Y cuando llegó el faraón nuevo, ¿qué pasó? Vino la opresión, vino la aflicción. Entonces, desde ese momento que empieza la aflicción del pueblo de Israel, pasaron decenas de años hasta que Moisés, Dios le habla en Madián. ¿Por qué? Porque Moisés nació, fue criado, se hizo un hombre. Dios tiene un trato con Moisés. Y entonces Moisés sale a pasear, ve a un israelita que está siendo azotado por un egipcio y mata al egipcio. ¿Recuerda ese pasaje? Que no sabemos de qué manera Dios tuvo que bregar tanto con Moisés para que luego se diga que era el hombre más manso de la tierra, cuando sus hechos establecen que Moisés era un rebusero. Moisés era un rebusero, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando Moisés vio eso, el fuego de Dios no lo llevó a predicarle. Moisés le entró de una vez y lo mató. Y luego, más adelante, dice que Moisés, cuando corre del faraón y llega a la tierra de Madián, las hijas de Jetro estaban buscando agua para abrevar el rebaño, para darle de beber al rebaño. Y es la forma en la que Moisés impacta a esta familia, porque los otros pastores no dejaban que le dieran agua a los rebaños porque eran mujeres y abusaban de ellas. Sin embargo, ese día Jetro se sorprende. ¿Por qué? Porque las muchachas llegaron temprano a la casa. Y ella le dice: no, pero lo que pasó fue que había un hombre egipcio que nos defendió. Moisés era un rebusero, hermano. Moisés, cuando vio este abuso, pero un rebusero con justicia, cuando vio este abuso, dijo: no, espérate, ¿qué es lo que pasa con esas mujeres? Déjenla que beban agua. Y dice que echó el pleito él, y al final esas mujeres fueron a su padre más temprano que como de costumbre. Es de ahí donde Jetro le dice: no, pero traigan ese varón. Quiero decirle algo, hermano. Algo importante, y es que Moisés tenía apariencia de egipcio. ¿Cómo nos damos cuenta? El pasaje dice que ellas dijeron que era un hombre egipcio. De ellas haber sabido o haberlo visto con otra apariencia, no habrían dicho que era un egipcio. Es decir, que Moisés, aunque estaba en el mundo y aunque parecía del mundo, era hijo de la promesa de Dios. Yo quiero irlo llevando por ahí, hermanos, porque aquí hay gente que nos está visitando hoy y aparentemente usted quizás cree que no está dentro de los planes de Dios. Y usted está haciendo su vida normal y está caminando, comiendo, bebiendo, gozando, entendiendo que usted está aquí en la iglesia tal vez porque alguien lo visitó, porque alguien lo invitó o porque se invitó solo. Y hasta hoy tal vez usted piensa que no está dentro de los planes de Dios, pero quiero decirle que así como Moisés parecía egipcio, aunque usted parezca que no es cristiano y que ni remotamente usted va a ser evangélico, probablemente dentro de esa ropa hay un evangélico oculto. Pues pasa el tiempo y para que pasara esto debieron pasar décadas. Décadas. Es decir, que el pueblo de Israel le cambió la situación de la noche a la mañana cuando surge este faraón que no conoce a José, y pasaron décadas de sufrimiento y de aflicción en Egipto. Pasaron décadas de sufrimiento y aflicción en la misma tierra que antes habían sido gente privilegiada. Anote eso, hermano. Ahorita vamos a abundar sobre eso, pero anote eso. El cambio se dio en el mismo lugar donde habían estado en la papa, pasaron a estar en la olla. Aló. Y estaban en la olla literalmente, estaban en mala, porque eran esclavos en ese momento. Y además hay textos que respaldan eso, porque hay un texto que dice que los de Egipto se iban a quitar las pertenencias y se le iban a entregar a los hijos de Israel. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tenían. Aló. ¿Cuándo usted ha visto un esclavo con prenda y luciendo y con pertenencias? No. El esclavo él mismo es una pertenencia de su dueño. Y dice que Moisés estaba en ese proceso y que él vio una zarza que ardía y se acercó. Y en ese momento Jehová lo llama
desde la zarza, y le dice, quítate el calzado que está de sus pies. Y dígale al que está a su lado, cuando Dios te llama, lo hace bajo sus condiciones, no bajo las tuyas. A veces llegamos al Señor y queremos traer todo el background del mundo y querer convertir el lugar, porque nosotros somos los estudiosos, los que hicimos tal cosa, porque tenemos cuarto, porque tenemos apellido, porque tenemos estudios, que maestría, que mire, mi hermano, cuando Dios te llame bajo sus condiciones, lo primero que te dice, quítate el calzado que está en tus pies. Así que usted puede tener ropa cara, tener lo que usted quiera, pero cuando usted llega al Señor es bajo sus condiciones, no bajo las tuyas. Y Él le dice, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando Dios hace esto, está recordando y está retomando una promesa que había empezado en Abraham. Dios está confirmando de hecho que lo que Él le prometió a Abraham, a Isaac y Jacob, le había de dar continuidad en Moisés y en el pueblo que había venido de estos padres. Porque Dios no olvida sus promesas. El único problema es que Dios cumple sus promesas a su tiempo. Aló. Y entonces es luego de esto que Dios habla con Moisés y le dice, dijo Jehová. Cuando vi la palabra dijo Jehová, me encuentro que salta a mi mente algo, y es que es Dios quien se dirige a Moisés y no Moisés quien se dirige a Dios. Es decir, que esto implicaba que Dios estaba al pendiente de un tema que probablemente el propio Moisés no tenía pendiente, que era el pueblo de Israel que estaba sufriendo en Egipto. No sé si me sigue, hermano. Porque a veces Dios está pendiente de cosas que tú no estás pendiente. Moisés estaba pendiente de huir. Moisés estaba pendiente de salvar su pellejo. Moisés estaba pendiente de atender las ovejas de Jetro. Moisés estaba pendiente de hacer un buen trabajo frente a su suegro. Moisés tal vez incluso estaba pendiente de empezar a hacer fortuna y propiedades en Jetrolandia. Pero Dios estaba pendiente de otra cosa. Dios estaba pendiente del pueblo que estaba allá. Y ahora que le digo allá, entremos en una parte interesante. Y esto no es una clase de geografía, vuelvo y le digo. Pero es necesario entender estos detalles para que podamos contextualizarnos. ¿Dónde estaba el pueblo? El pueblo estaba en tierra de Gosén, le dije hace un rato, ¿verdad? Eso era al norte de Egipto. Si usted busca un mapa, o busca Google Maps, donde quiera, esto no es que yo hice un curso de qué sé yo qué, no, esto está en Google, hermano. Usted busca un Google Maps, se va a dar cuenta que al norte del Cairo está lo que probablemente era Gosén. Y si se va al sur, está la península del Sinaí, el monte del Sinaí. Y una península, según los que la definieron, yo no fui que la definí, una península es una porción de tierra que está rodeada por agua y que en una parte está unida a una porción de tierra más grande. Y yo decía, ven acá, ¿por qué en la península era que estaba el monte Sinaí? ¿Ha oído usted lo de la península del Yucatán, en México, verdad? La península ibérica cuando estábamos chiquitos, allá en Europa. Pues esta era la península del Sinaí y estaba rodeada de agua. Y lo primero que me llega a la mente es que no importa que tu necesidad y la herramienta que Dios va a usar estén separadas por distancias largas y por tierra y por agua y por lo que sea. Dios se va a encargar de que el suplimiento de tus necesidades llegue a ti de donde Él quiera. Y aunque algunos dicen que el significado de Gosén es un significado desconocido, otros alegan que esto significaba tierra fértil o de pasto, y que fue por muchos años tierra de paz y abundancia bajo la presencia y la influencia de José, mano derecha del faraón, pero que al mismo tiempo se convirtió en lugar de aflicción y otras situaciones. Y entonces luego de saber dónde estaba Gosén, dónde estaba el pueblo, entonces sepamos dónde estaba Moisés. Moisés estaba en el monte Oreb o el monte Sinaí, en esa tierra de Madián, y yo también me fui a Google y calculé la distancia del lugar, y eran más o menos unos 400 kilómetros entre donde estaba Moisés y donde estaba el pueblo. Y en el mismo pasaje,
en Éxodo 3, el verso 18 dice: ahora pues, cuando Dios le dice que vaya donde el faraón y estando allá le diga esto, él le dice: ahora pues, permite que hagamos camino de 3 jornadas por el desierto. Y una jornada puede ser una jornada laboral, puede ser una jornada de 24 horas, pero los viajeros llaman a la jornada lo que tú puedas recorrer en un día de camino, así sean las 24 horas o sean 12 horas o 2 horas, una jornada. Por lo tanto, Moisés le estaba diciendo que iban a ir por 3 días de camino. Y cuando usted hace el cálculo en Google Maps, es de 3 a 4 días si tú te vas caminando, ir desde el punto de donde estaba Gosén hasta el punto donde estaba Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él le dice esto, dice: esto implica, entre otras cosas, que la respuesta a tus necesidades no siempre se encuentran en el mismo lugar, ni en la misma persona, ni cerca de donde tú estás. No siempre. Si no, pregúntenle a un señor que hace 20 y tantos años, el pico siempre se me olvida, vino, lo trajeron, lo mandaron desde el cielo, desde la capital, a un señor licenciado en estadísticas, Víctor Guillermo Calderón Camaño. Ese fue el Moisés que Dios eligió para este pueblo. Y hace 20 y pico de años él estaba allá en la capital haciendo otra cosa, lejos, nos dividían las aguas, el río Jaina estaba por el medio del puente y varias distancias. Y de allá Dios le habló a él, le dijo: mira, hay un pueblo en Jaina que necesita un Moisés. Tú eres el Moisés. Y aunque no puedan aparecer, como mismo él relata de manera jocosa, los 12 discípulos allá en Jaina, tú vas para allá. Y nos trajo a nuestro Moisés y 20 y pico de años después estamos aquí nosotros siendo dirigidos por Moisés. Muchas veces Dios tiene un Moisés en la distancia recibiendo instrucciones para bendecirte a ti en donde te encuentres. Dios escucha y mueve los hilos. No siempre es necesario que tú te muevas. A veces, y solo a veces, Dios manda a Moisés a domicilio. Delivery. Pero es a veces, hermano, no se acostumbra, a veces hay que moverse. Pero en este caso Dios decidió que para ese momento específico del pueblo Él iba a llevar la solución a donde ellos estaban. Y dice el texto: ciertamente, y cuando dice la palabra ciertamente, Dios afirma y confirma y da testimonio Él mismo. Esta palabra le da fuerza al resto de la expresión de Dios. Dios está preparando a Moisés para que importantice lo que viene después. Es como cuando el Señor le decía: de cierto te digo. En verdad te digo. O como cuando tú le dices a alguien: mira, ¿qué significa eso? Que tú le vas a decir algo, quiere que te preste atención. Mira, ven acá. Ya tú le estás preparando. Dios estaba preparando a Moisés porque lo que le iba a decir era muy importante y necesitaba que Moisés entendiera la importancia que él debía darle a lo que Dios le iba a decir. Y le dice varias cosas. La primera que le dice es: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y vamos a desmenuzar esta expresión. La vamos a desmenuzar. Dice: Dios ya había visto. Y aquí puse una nota grande, mayúscula. No es una clase de gramática, hermano. Pero había visto está en el pasado pretérito perfecto. Y le voy a explicar eso. Ay, el varón es duro. No, hermano, lo busqué. Lo busqué en Google. No se limite. Entonces, ¿qué pasa? Pretérito perfecto. Y daba la explicación. Porque quise buscarlo porque es bueno entender las palabras que se usan en el pasaje para uno ponerse en el contexto real, en el sentido en que se dijeron. Y dice: el pretérito perfecto expresa una acción que ocurre en un marco temporal que aún no ha finalizado del todo. O que bien está relacionado con el presente. Y que tiene validez con el presente. Es decir, que cuando Dios le dice a Moisés: yo he visto, también expresa lo siguiente: que ha pasado recientemente. Hermanos, ¿cómo le dije que había pasado tiempo desde que empezó la aflicción? ¿Le dije que había pasado mucho o poco tiempo? Décadas. Esto lo confirma, por eso necesitábamos entender en qué tiempo está el verbo he visto. Porque Dios le estaba diciendo a Moisés en ese momento como si se tratara de que Dios acababa casi de escuchar eso. Acababa casi de escuchar el clamor. Acababa casi de ver. Es decir, que el sufrimiento del pueblo duró mucho tiempo hasta el momento específico en que Dios vio.
Yo sé que hay gente que no le está gustando esto porque va por mal camino. Porque yo le estoy diciendo a usted que si tú estás en un momento de aflicción y sufrimiento, no necesariamente es por un día. Aló. Porque aunque pasamos la página de un momento, de un lado para otro en la Biblia, no pasó un día. Aló. ¿O usted cree que lo que le prometieron a Abraham, de lo que predicaba el pastor Ronnie la semana, usted cree que pasó un día? No, pasaron alrededor de 14 o 15 años entre el momento en que fue Ismael y el momento en que llegó Isaac. Y el momento en que Dios dice que vio, habían pasado décadas del momento en que el pueblo empezó a sufrir por esa situación. Aló. Levante su mano izquierda, hermano, y diga: yo no me voy a dormir hoy. Gloria a Dios. También la forma en que Dios escoge sus palabras. Dice: Dios había visto primero y luego escuchó. ¿Qué había visto Dios? Dios había visto la aflicción. ¿Cómo dice su Biblia? He visto, ¿cómo dice la suya? La aflicción, angustia. Y hay muchos sinónimos. Mire, Dios había visto la aflicción del pueblo. Dios había visto el sufrimiento, el dolor, el padecimiento, el abatimiento, la tristeza, la molestia, el sufrimiento. Dios había visto la pena del pueblo. Pero miren qué cosa Dios la había visto recientemente. Aló. Dios había visto que el pueblo estaba sufriendo. ¿De quién había visto Dios la pena? ¿Quién se sabe esa respuesta? ¿De quién? Del pueblo, un hombre sabio. ¿De quién había visto Dios la pena? Del pueblo. Y aquí puse una notita que dice: Dios no está ajeno a la situación de su pueblo. Dios no está ajeno a la situación de su pueblo. Dios no te está haciendo el loco. Dios no es ciego, hermano. Lo que pasa es que Él ve cuando Él decida ver. Aló. Dios no está ajeno, y esta situación no está ajena a Él, aunque sea agradable o no para el pueblo. Porque nosotros cuando estamos en los tiempos de bonanza, ahí nosotros estamos bien. Pero cuando llega el sufrimiento, que ¿dónde está Dios? Pero cuando tú estabas en buena, tú no preguntaste dónde estaba Dios. Aló. Cuando todo está nítido, todo está bien, cuando el pueblo duró, oiga, hermano. Esto es tan serio, esta enseñanza, que la Biblia no narra lo que estaba pasando en los tiempos de prosperidad del pueblo de Israel en Egipto, entre José y el que no conocía a José. ¿O usted lo ha leído en algún pasaje? No se menciona, el pueblo nunca dio carpeta en ese tiempo, no porque estaban comiendo carne, estaban en buena, tenían negocios, y el pueblo estaba en sus asuntos. Y nunca mencionó a Dios en ese tiempo aparentemente. Pero desde que llegó el momento de la prueba, de una vez subió el clamor. Aló. No hemos llegado donde vamos, hermano, pero vamos para allá. Y dice que al decir he visto el sufrimiento de mi pueblo, se refiere al pueblo escogido de Dios. Escogido de Dios incluso antes de que el propio pueblo supiera o entendiera que era pueblo de Dios. Y si Él está viendo aún al pueblo antes de oficializarlo como pueblo, ¿cuánto más después? Y aquí voy con lo siguiente. Dios te está viendo aún desde antes, si eres parte del pueblo de Dios, desde antes de que tú levantes la mano y digas, yo quiero ser cristiano. Dios te está viendo. Y si Dios te está viendo desde ese momento, ¿cuánto más te seguirá viendo después que pases oficialmente a ser parte del pueblo? ¿Dónde estaba ese pueblo? ¿Dónde estaba? Alguien que me diga, no sé. ¿Y Gosén estaba dónde? En Egipto. Egipto en la Biblia simboliza al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Simboliza al mundo. ¿Dónde están los que son pueblo y aún no conocen al Señor? Los inconversos. ¿Dónde están? En el mundo. Pero ¿dónde están también los que conocen al Señor, aunque no pertenezcan al mundo? ¿Dónde están viviendo? En el mundo. De hecho, Juan 16:33 dice,
estas cosas, Señor, el Señor orando al Padre, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y les dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué estaba teniendo el pueblo en Egipto? Aflicción. Y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento vuelve y confirma. Y dice, en el mundo tendréis aflicción. Esos hermanos que de que tienen una pruebita salen huyendo, no conocen esto. No conocen esta palabra, no la han entendido, no la han digerido. Porque no puede sorprenderte la aflicción cuando llegue si el Señor te está enseñando desde el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios tiene momentos en que debe pasar por aflicción. Aló. Y dice, la segunda parte, dice, y he escuchado su clamor por causa de sus opresores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conozco sus padecimientos. El Señor conoce tus padecimientos. ¿Sabes también por qué el Señor conoce tus padecimientos? Porque dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. El Señor se hizo hombre y padeció como hombre. El Señor sabe, el Señor conoce. Si conocía desde el Antiguo Testamento, ahora conoce más que Jesús vino y se encarnó y sufrió por nosotros. Él conoce tus padecimientos. Dile al que está a tu lado, tu problema no es ajeno al Señor. Dice, he escuchado. Y aquí volvemos a la gramática. ¿Por qué? Necesitamos entender el contexto. Aquel verbo, visto, era un pretérito perfecto irregular. Ito, cho, hecho, visto. Este es regular. Ido, hado, ¿verdad? He buscado, he encontrado. Y él dice, he escuchado. Dios dice que también había escuchado. Entonces, pongo una nota aquí. Dios, hermano Francisco, no es sordo. Aló. Dios no me escucha. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase? Yo no le voy a decir a usted si usted la ha dicho para no ponernos en apuro, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos escuchado hermanos diciendo que Dios no los escucha? Dios sí te escucha, hermano, porque Dios no es sordo. Y Dios siempre responde. Lo que pasa es que a veces la respuesta es o no o espera. No siempre la respuesta de Dios es sí y ahora. Porque nos gusta mucho el versículo que dice que todas las promesas son en Él sí y amén. Pero también Dios dice no o espera. Aló. Y dice que había escuchado. Dios no es sordo. Dios es omnipresente. Y escucha el clamor que se le hace desde cualquier lugar. Pero responde como quiere o conviene y cuando quiere o conviene. El clamor del pueblo fue allá en Gosén, lejísimo. Y 400 kilómetros más lejos Dios le habla a Moisés. Yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Tal vez Moisés no estaba en eso. Tal vez Moisés ni siquiera se acordaba del pueblo. Tal vez Moisés ya estaba haciendo su vida. Tal vez Moisés tenía otras preocupaciones. Pero Dios tenía una preocupación presente que no había olvidado porque Él había hecho una promesa. Y cuando Dios promete, cumple. Y Dios tenía en su corazón presente al pueblo de Israel desde que lo llamó en Abraham. Dios te tiene presente desde que te llamó en tus ancestros, a los cuales le prometió que en su descendencia había de haber bendición. Dios te tiene presente desde el momento en que alguien clamó por ti y Él le dio a entender que si tú clamas, yo responderé. Que no se haya materializado no indica que Dios se haya olvidado. Dios tenía presente el pueblo de Israel, aunque estaba lejos de Moisés en ese momento. Y dice esto, que ha escuchado su clamor. A pesar de que Dios había visto, es el clamor lo que complementa el proceso. Diga conmigo, el clamor completa el proceso. Aunque Dios puede responder, o más bien obrar aún sin pedirle, que es lo que muchos evangélicos nos gusta usar, no, que Dios conoce mi corazón, pastor. O que Dios conoce, oye, no, aprendemos unos versículos, mire, bacanísimo. No, porque tú conoces la palabra aún antes de que salga de mi boca y por eso no oramos. Pero ¿sabe qué? Dios había visto y era verdad que Dios conocía. Pero el verso dice, he visto. Pero después dice que he escuchado. Porque Dios ve.
Pero muchas veces Dios nada más se queda ahí. Y cuando tú clamas, entonces Dios responde. ¿Sabe por qué? Porque hay una parte que tiene que ver con el orgullo del ser humano. Aló. Porque cuando tú tienes capacidad de resolver todo, tú no muchas veces le das el crédito a Dios. Aló. Porque como tú hiciste un curso, tú crees que ese trabajo tú estás metiendo mano, estás resolviendo, porque tú hiciste un curso y tú estás preparado. Y te olvidas de que es la gracia de Dios la que te está respaldando. Y entonces por eso Dios a veces tiene que trabajar con nuestro orgullo. Y tiene que esperar hasta que tú clamas. Hasta que tú reconoces que necesitas la intervención de Dios. Y en ese momento Dios mueve la respuesta que ya la tenía lista. Solo estaba esperando que tú rompieras el orgullo, te doblegaras y clamaras. Dígale al que está a su lado, deja el orgullo. Y si estás en necesidad, clama. Avancemos, que el tiempo ya se está acabando. Dice que por causa de sus opresores, ellos habían clamado. Y me gustó esto, porque dice, Dios conoce la causa del clamor. Es decir, que Dios estaba consciente y entendía que el clamor del pueblo era justificado. O sea, no es que Dios le estaba molestando que el pueblo clame. No. Dios sabía que el pueblo tenía razones para clamar, porque el pueblo realmente estaba sufriendo. Y cuando tú clamas, Dios antes de que clames ya sabe que tú realmente necesitas que Él intervenga. Pero está esperando que clames. Está esperando que clames, ¿sabe por qué? Porque muchas veces cuando las cosas suceden sin que hayamos clamado, no le damos la gloria a Dios. Hermano, de repente usted viene, mire, le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted va a una entrevista de trabajo, lleva su currículum. Usted ve a los que están al lado y usted ve que esa no sabe agarrar la escoba y que esta no sabe poner el suape, no sabe exprimirlo. Y de repente, de las 3 que entrevistaron, a usted la llaman. Usted va a ser ahora gerente de limpieza, conserje, y la contratan. Y si usted no clamó por ese trabajo, usted sabe lo que puede pasar, que usted cree que porque la otra no sabía trapear y la otra no sabía barrer, a usted se lo dieron porque usted demostró que usted barría y trapeaba bien. Estoy usando ese ejemplo sencillo, pero aplíquelo a sus áreas. De repente usted cree que usted compró un carro porque como usted gana cuarto. ¿Cuánta gente que gana cuarto no ha comprado carro y se le desbarata el primer día que lo sacan? ¿Cuánta gente que gana dinero no se ha muerto? Porque su dinero no pudo salvarlo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros logramos cosas y no hemos clamado a Dios, lo más natural es que pensemos que las logramos porque teníamos las capacidades para hacerlas. Aunque no lo digamos, inconscientemente tú dices, yo lo conseguí un trabajo. Pero si tú clamas, cuando la respuesta llega, no hay otra opción, fue Dios. Porque yo le pedí a Dios y la respuesta vino. ¿De quién vino? De Dios. Amén. Dice, no es sorpresa para él, ni mucho menos le desagrada. Por eso dice, ¿estás sufriendo? Clama a Dios. ¿Estás afligido? Clama a Dios. Y no lo dice solo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El apóstol Santiago dice que si alguno está alegre, cante alabanza, pero que si está triste, haga oración. ¿Estás afligido? Clama a Dios. ¿Te están oprimiendo? Clama a Dios. Porque Él escucha el clamor de su pueblo. ¿Qué había dicho Dios? Que había visto y que había ¿qué? Escuchado. Y Dios finalmente dice, yo conozco sus padecimientos. Dios conoce por lo que pasas. Dios conoce por lo que pasaste. Dios conoce por lo que estás pasando. A ti que me visitas, a ti que nos visitas el día de hoy. Entiende que Dios conoce por lo que tú estás pasando. Aunque tú creas que Dios está ajeno a tu situación, Dios conoce por lo que estás pasando. Y mejor noticia, Dios conoce por lo que vas a pasar. Tal vez todo esté bien ahora mismo como estaba el pueblo de Israel en Gosén, con el faraón que conocía a José, matando los dueños de la tierra. Pero Dios sabe que dentro de un tiempo esa situación va a cambiar. Y por eso Dios, antes de que la situación cambie y te llegue el extremo de que tengas que clamar en la aflicción a Dios, Dios ya había hecho que Moisés naciera. Aló.
Hermano, yo no sé si usted está entendiendo. Cuando Dios le habla, ya Moisés era un hombre viejo. Cuando Dios dice que escuchó el clamor, cuando el pueblo clamó, ya Moisés era un hombre viejo. Es decir, que años antes ya Dios había creado la solución que décadas después utilizaría para el pueblo de Israel. Posiblemente tu situación actual ya Dios tuvo la solución hace mucho. Y la que te va a pasar ya Dios tiene la solución preparada, porque dice la Biblia y no se contradice, una cosa complementa a la otra, el antiguo complementa al nuevo. Dice en el Nuevo Testamento que Dios da la salida junto con la. Es decir, que cuando la prueba llega, ya la salida está creada. Cuando el clamor llegó del pueblo, ya Dios tenía a Moisés. ¿Aló? ¿Qué perdiste, hermano? Pregunto. ¿Qué has perdido en este tiempo? ¿Qué has perdido antes? ¿Qué tenías que ya no tienes? ¿Posesiones? Reflexiones, piensa en esto. ¿Qué tú no tienes ahora que tal vez tenías antes? ¿Comodidades? ¿Perdiste tu empleo? ¿Perdiste tu negocio? ¿Qué perdiste? ¿Perdiste la salud? ¿Qué perdiste, hermano? ¿Qué no tienes? ¿Qué te está afligiendo? ¿Qué te está haciendo sufrir? ¿Qué te está quitando el sueño? ¿Qué perdiste, hermano? ¿Perdiste un familiar? ¿Perdiste un ser querido? Dios te pregunta hoy, ¿qué perdiste? ¿Perdiste tu fama? ¿Perdiste tu posición? ¿Perdiste tus capacidades? Tal vez tuviste algún tipo de accidente y no puedes hacer cosas que hacías antes. ¿Qué perdiste? Hoy, ¿qué no tienes que antes tenías? El pueblo de Israel tenía muchos privilegios, pero llegó el tiempo en que perdió todos esos privilegios. De la noche a la mañana todo cambió. Todo cambió para el pueblo. El pueblo duró muchos años en prosperidad, en paz, tranquilidad, sin tener guerra, sin nada. Pero hubo un momento en que todo cambió. ¿Qué cambió en tu vida? ¿Qué cambió? Dios está aquí hoy hablándonos porque Dios quiere tratar con nosotros. Quiere intervenir en nuestro sufrimiento, quiere intervenir en nuestro dolor, quiere intervenir en nuestra aflicción. Dios no está ajeno a tu situación. Y Dios te pregunta hoy, ¿qué perdiste? ¿Qué es lo que perdiste? ¿Qué es lo que eras que ya no eres? ¿Qué es lo que tenías que ya no tienes? Yo lo he visto. El pueblo de Israel había perdido la paz. El pueblo de Israel había perdido la prosperidad. Diga conmigo, tranquilidad. El pueblo de Israel había perdido la tranquilidad, hermano. Mira, hermano, no es lo mismo usted ser el jefe que usted ser el subordinado. Eso nunca va a ser lo mismo, hermano. No es lo mismo usted ser el que dice lo que se va a ser el que hace lo que otro dice. Yo quiero que eso lo imagine, porque es que a veces uno lo lee y lo lee muy ligero y no entiende lo que estaba pasando ahí, el contexto, porque es muy fácil decir que el pueblo de Israel estaba en Gosén y que no, piensen en esto. El pueblo de Israel antes era el dueño de la tierra, dueño y señor, y de repente pasan a ser los albañiles, los que construían, los esclavos. Y llegó un punto en que se puso tan difícil la situación que ya ni siquiera los materiales le daban para construir los ladrillos. Ellos tenían que ir a buscar sus materiales. ¿Qué perdiste, hermano? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué cambió en tu vida? Dios lo ha visto. El pueblo de Israel perdió privilegios. Y me gusta esta nota. Todo eso pasó en el mismo lugar, pero era parte del propósito de Dios. Pasó en el mismo lugar donde ellos eran prósperos. En ese mismo lugar llegó el momento de la necesidad. Tal vez, al igual que el pueblo de Israel, en nuestros momentos de abundancia, hemos creído que ya llegamos donde íbamos. Hermano, yo quiero que tú reflexiones, por favor. Yo quiero que reflexionemos. Quizás tú tienes 2 cositas, hermano, tú tienes 2 pesos y ahora tú estás privando. No, mi hermano, no has llegado donde ibas, porque Gosén no es Canaán. Gosén no es la tierra prometida.
Tal vez tú crees que estás en un momento de wow, plenitud, todo bien tranquilo, y tú crees que llegaste donde ibas. No has llegado todavía, porque ese no es el lugar a donde Dios te prometió que te llevaría. Y entonces tiene Dios que permitir que la situación cambie para hacerte reaccionar. Porque ahora tú crees que tienes todo bajo control y que cuando tú quieres comer algo, comes algo, y cuando quieres ir a un lugar no tienes que pedirle permiso a nadie, y como tienes salud, si te quieres parar de la cama te levantas. ¿Y sabes lo que hace Dios? Permite que pierdas la salud para que reacciones y te des cuenta que Gosén, aunque se vea bonito, cómodo y próspero, no es tu final. No es el lugar que Dios te prometió. Porque en el camino a la tierra prometida vas a tener altibajos. Pero ni el alto es el final, ni el bajo tampoco. Al igual que el pueblo de Israel, dice aquí, es probable que Dios necesite permitirte vivir en la aflicción para que clames y experimentes su misericordia a través de su intervención divina, incluso a través de un Moisés traído de lejos para bendecirte. Sin embargo, Gosén, que aunque implica por su nombre y situación posiblemente abundancia y prosperidad, puede ser también el lugar donde Dios te permita ser probado y afligido allí para entonces moverte a un lugar mejor y a un propósito mayor. Dile al que está a tu lado, aunque tú estés, que crees que estás en buena, esa no es la tierra prometida. No hemos llegado donde iremos. No hemos llegado donde iremos y no llegaremos nunca en este mundo a nuestro propósito final, porque nuestras promesas mejores y mayores son eternas. Así es, mi hermano, que por más que creas tener, por más que consigas, por más que logres en esta tierra, Gosén no es la tierra prometida. Por más que tú crees que creciste, que wow, que prosperaste, no es aquí, hermano. Es allá en el reino. Y hay una nota penúltima acá. Dice, al igual que la iglesia, presta atención a esto, porque estamos viendo muchos paralelos de cosas que pasaron en el antiguo, cómo pasaron en el nuevo, para que el pueblo actual, nosotros, el Israel espiritual de Dios, entendamos cómo Dios nos está enseñando con el ejemplo de los anteriores. Dice, al igual que la iglesia, que tal vez al principio estaba cómoda y confiada en Jerusalén, tuvo que recibir tribulación y persecución para extender el evangelio a otros lugares. Israel tuvo que pasar por aflicción y clamar a Dios para que de ahí puedan ir a la verdadera tierra de la promesa. Hermanos, le voy a decir algo que usted sabe. Cuando el ser humano está cómodo en una situación, no quiere cambiar. ¿Aló? Dígame a mí. Mire, no hay ese divorcio que se haya producido. Y si usted lo encuentra, búsquelo y me lo enseñe. Entre dos personas que ambas se sientan entera y totalmente complacidas con su matrimonio. Todo divorcio se produce porque hay una insatisfacción en alguna de las partes. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo? No hay sociedad que se haya roto, si no pregúntale a todos esos artistas que empiezan en dúo y en orquesta y luego terminan cantando solistas. Pasa porque en un momento alguna de las partes no está contenta con la situación. Todo movimiento se produce porque de alguna forma u otra usted está anhelando algo distinto. Entonces, vuelvo al punto. Si Israel estuviera gozoso, tranquilo y sin ningún problema en Gosén, no hay quien lo mueva de Gosén. ¿Aló? La iglesia estaba cómoda en Jerusalén. ¿Sabe qué hizo Dios? Porque Él había prometido que llevaría el evangelio hasta Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero de no haber persecución en Jerusalén, hermano, usted y yo fuéramos indígenas, andáramos con taparrabo el día de hoy. No habríamos conocido el evangelio. Porque el evangelio se extendió porque en Jerusalén hubo persecución. Y la iglesia salió corriendo de Jerusalén. Y en los lugares a donde iban se veían en la necesidad de compartir el evangelio. ¿Aló? Por eso Dios saca a Israel de Gosén. Lo pone en un momento de dificultad y aflicción.
para que pudieran entrar en razón de que donde estaban no era el final. Si estás en la época de comodidades, esto es una reflexión, no te sorprendas si llegare la época de aflicción, pues tal vez Dios te quiere mover. Y te pregunto, mira varón, mira, eso no es así. Sí, yo te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta sencilla y fácil. Dime quién ha dejado un trabajo que gana mucho, que está cómodo, que tiene horario flexible y que le gusta y que le cae bien a todo el mundo. Nadie deja un trabajo así. Porque si tú estás cómodo en tu trabajo, tú no te vas. Aló. Si no, pregúntele a aquellos que han puesto la renuncia porque le están ofreciendo, vamos a suponer, 10,000 pesos más en otro lado, y en el sitio le dicen, yo te voy a dar los 10,000 para que no te vayas, y se quedan. Se quedaron porque aparte de los 10,000, todo lo otro posiblemente le convenía. Aló. Porque también conocemos casos de gente que le han ofrecido y se van como quiera. ¿Sabe por qué? Porque hay otras cosas que lo incomodan. Es decir, que muchas veces viene la aflicción. ¿Sabe por qué? Porque estás cómodo. No siempre es el caso, pero pasa. Viene la aflicción a tu vida porque Dios te ve que tú estás muy cómodo, no te quieres mover. Y para Dios moverte, te incomoda. Aló. Finalmente, gloria a Dios. Ya usted sabe qué pasa cuando el predicador dice finalmente. Te cambia de lado en la silla, se acoteja. Se acoteja porque ahí que vamos, ¿entiendes? Es parte del asunto. Dice, pero si ya estás en la etapa de aflicción, si ya tú estás en esa etapa ahora, entonces ten paz y clama. Pues ya Dios ha visto. Y solo espera que clames para que una vez que haya Él escuchado tu clamor, moverte al siguiente nivel. Y vuelvo y te pregunto, para ir cerrando. Yo quiero que tú pienses, hermano, ¿qué fue lo que cambió en tu vida? Piensa en eso. Piensa, ¿qué ha cambiado? ¿Qué has perdido? ¿Qué tenías antes que no tienes ahora? ¿Qué ha pasado en tu vida que te ha producido situaciones desagradables y que tal vez no estés cómodo? Dios quiere moverte, hermano. Dios quiere movernos. Dios quiere movernos. Dios quiere restaurarnos. Dios no está ajeno a nuestra situación. Él no está ignorando tu problema. No, mi hermano, no pienses eso. Lo que pasa es que Dios es un Dios de procesos. Y Dios sabe cuánto tiempo tú necesitas estar en el horno para estar listo. Solo el cocinero sabe cuándo lo que está en el horno está listo para ser servido. Y Dios es el alfarero de nuestro horno. Él no está ajeno a tu situación. Pero es necesario que hoy nosotros entendamos, hermanos, que los procesos de Dios no son procesos de un día. Suena feo, mi hermano. Suena feo. Pero es la realidad. Hermanos, si buscas cualquier cosa de la Biblia, cualquier ejemplo, cualquier pasaje que tú busques, hermanos, no fue de la noche a la mañana. No. Aún el nacimiento de Jesús tuvo que durar los 9 meses en la barriga de María. Y mire que la concepción fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero el embarazo fueron 9 igual que todo el mundo. Porque los procesos en Dios están ajustados al orden de Dios. Y quizás tú y yo acabamos de entrar en el proceso de aflicción y ya estamos queriendo salir, pero Dios sabe que todavía no estamos listos. Si estamos en ese proceso, tranquilo, hermano. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Porque hemos pasado por situaciones. Y no lo voy a contar aquí porque ya el tiempo está encima. Pero hemos pasado muchas situaciones. Mire que no fáciles. Pero cuando fue el tiempo, entonces Dios nos movió. Porque Dios te mueve cuando Él considera.
No es cuando tú quieras. Lamentablemente para todos los que nos desesperamos, como yo que también me desespero, no es cuando yo quiera que Dios me va a sacar del horno. Es cuando Él entienda que estoy listo. Mientras tanto, lo que nos queda es esperar, clamar. Y si viene Moisés y nos dice, ya estamos muchachos, pónganse las sandalias que vamos a cruzar el Mar Rojo, entonces ahí nos movemos. Y como decía ahorita en la administración el pastor, si la nube se movió, entonces yo me muevo. Pero mientras la nube no se mueva, espero tranquilo porque todavía no estoy listo. Y Dios lo sabe, aunque yo crea que no. Amén, mis hermanos. Yo quiero que estemos sobre nuestros pies. Si es tan amable. Gloria a Jesús. Y yo quiero que la iglesia me ayude a orar, como acostumbramos a hacer, porque voy a hacer una oferta a aquellos que nos visitan hoy. Porque esta palabra no solo ha sido para la iglesia, esta palabra es para ti que nos visitas. Esta palabra es para ti que viniste hoy, tal vez primera vez, segunda, tercera, no sé. El hecho es que si no has levantado públicamente tu mano en algún lugar y has recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero que sepas que todavía estás en Egipto. Y que Dios te vio en Egipto. Y que Dios te trajo hoy. Hay personas que nadie las invitó, la trajo Dios, hermano. La trajo Dios porque está viendo su situación. Hermano, y ninguno somos perfectos. Y a ti que nos visitas entiende que aún los que estamos aquí adelante y tú nos ves con el micrófono no somos perfectos. Tenemos problemas, dificultades, porque las aflicciones no son ajenas al pueblo de Dios. Son parte del proceso. Ahora bien, tú que estás ahí y no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, debes entender que la aflicción fuera nunca será igual que la aflicción dentro. ¿Sabes por qué? Porque en la aflicción fuera tú no tienes dónde acudir cuando se te gastan tus propias fuerzas y capacidades. Pero cuando estás dentro, de por sí de entrada tú sabes que tienes a Dios de tu lado. Te hago una oferta en este día. Si estás ahí, has escuchado esta palabra, entiendes que Dios te ha hablado, eres honesto, reconoces, oye, me identifico con algo de lo que se ha dicho hoy. Yo me identifico. Y yo creo tener la suficiente humildad para reconocerlo. Y podría ser que este sea mi día y debo aprovecharlo. La oferta es esta. Si estás ahí, te gustaría hoy, en este momento, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, solo tendrías que levantar tu mano y vamos a orar contigo para que pases a ser parte del pueblo de Dios. Dios ha visto tu sufrimiento. Dios ha visto tu dolor. Dios ha visto tu enfermedad. Dios sabe si perdiste un familiar, si perdiste un ser querido en este tiempo. Dios sabe tu nostalgia. Tal vez vives lejos de tu tierra natal y estás solo, pocas personas con las cuales compartir. Dios sabe todo eso. Por eso Dios te trajo hoy para decirte que Él ha visto tu aflicción y que ha escuchado tu clamor. Este es el día. Solo tienes que levantar tu mano y decir: yo quiero recibir a Jesucristo. No te estoy hablando de religión. No te estoy hablando de religiosidad. No te estoy hablando de eso. No te estoy hablando de cambiar de iglesia. Sácatelo de la cabeza. Lo que sí te puedo decir es que nos mintieron. Nos dijeron que todos éramos hijos de Dios. La Biblia dice que todos somos criaturas. Pero los que hacen esto que te estoy invitando a hacer hoy, pasan a ser hijos. Los que dicen: yo recibo a Jesús. Los que lo confiesan, esos pasan a ser hijos de Dios. Dejan de ser simples criaturas, pasan a ser hijos de Dios. ¿Hay alguien en este día que le gustaría levantar su mano y recibir a Jesucristo? Hay una niña aquí hermosa. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Como dice el pastor, el Señor está haciendo algo con los niños. Gloria a Jesús. Y tal vez los está usando para darnos ejemplo a los adultos. Que si un niño es valiente, ¿qué te pasa a ti que no tomas decisión? ¿Qué esperas tú, hermano? No, que yo estoy esperando hasta que Dios me toque. Hermano, Dios te tocó hoy, me atrevo a decirte eso. Dios te habló hoy. Dios te está tocando ahora. Dios te está tocando ahora. Porque no viniste por coincidencia. Dios
te trajo para que escuches que esa situación que tú tienes actualmente, Él la conoce. Que no te dé vergüenza, que no te dé nada. Dios conoce tu situación. Así que, una vez más, hay alguien en este lugar de los que nos visita que le gustaría levantar su mano y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Hay alguien allá. Dale un aplauso al Señor. Qué lindo es Dios. Acompáñela, venga con ella. Gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Una hermana, por favor, Carmen, dale un abrazo. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Nos alegramos. Dele un aplauso al Señor. Dios es el que completa las familias. Dios es el que completa las familias. Aleluya. Dios es el que completa las familias. Es Dios que lo hace, porque Dios está interesado en la restauración del ser humano, en la restauración familiar. No tengas temor. Yo te entiendo, porque todos los que estamos aquí hoy pasamos por ahí. Es un momento difícil, es verdad. Como Dios entendía el clamor del pueblo, lo acabamos de ver. Dice que Dios conocía su padecimiento. Dios justificaba el clamor porque Él sabía que no era fácil lo que estaban pasando. Yo te entiendo. Cuando a uno le hacen este llamado, tú dices, wow, me van a ver. El enemigo pone cosas en tu mente. Wow. Y si después yo me echo para atrás. No piense en eso. Solamente tome la decisión a la que Dios trajo su vida a este lugar. Lo otro se encarga Dios y la palabra de hacerlo. No tienes que dejar nada. Te garantizo que cuando vayas encontrándote con Dios, te sorprenderás del cambio que ha dado tu vida y cosas que ni cuenta te diste cuando pasaron. Una vez más, hay alguien más en este lugar que hoy le gustaría levantar su mano y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. No convertirse a una religión, no, a tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Una última vez. ¿Hay alguien en este lugar que ahora mismo decida dar el paso y poner su situación y su vida en las manos del Señor? ¿Hay alguien en este lugar que hoy levante su mano? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Parece que no hay más valientes. Gloria al Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque tú has visto nuestra aflicción. Tú has escuchado nuestro clamor. Y si no hemos hecho clamor, en este momento empezamos a clamar. Porque queremos que tú escuches. Que tú escuches cómo nos sentimos por la situación que tú ya has visto. Señor, por la situación que tú ya has visto. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a que ese clamor no cese. A que ese clamor no cese en nuestra vida. Así que entendamos, Padre, que si estamos pasando por algún tiempo de abundancia, que no nos pongamos locos y ciegos creyendo que ya llegamos donde íbamos. Que entendamos que es solo parte del camino. Que lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable es solo parte del camino. Pero que la promesa final es el reino y la vida eterna. Ayúdanos a abrir nuestros ojos y a ser sabios, conscientes, sobrios. Bendícenos, Padre, Señor, y ayúdanos a que tu palabra haga en nosotros todo aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor.